Mi nombre es Javier Hernáez, soy ahora mismo jefe de producción o production manager de una de las películas que estamos haciendo en Skydance con John Lasseter, que se llama Spellbound, ahora mismo, título provisional. Y también soy director del máster de dirección de producción de animación, videojuegos y VFX aquí en la UTAD. Bueno, nada, para empezar quiero presentarme un poco, ¿no? ¿Usted quién es y qué hace aquí? Pues como os decía, mi nombre es Javier Hernáez, soy de Bilbao, dato fundamental. Y nada, estudié comunicación audiovisual. Mis dos padres son abogados, mi hermano es abogado, así que por supuesto a mí me matricularon un poco a la fuerza en Derecho, pero yo insistí, lo peleé, porque no quería ser abogado y tenía claro bueno, que a mí me gustaba el arte, me gustaba mucho el cine, los videojuegos y quería dedicarme a algo relacionado con eso, aunque no tenía muy bien claro en qué aspecto o cómo, ¿no? Gracias a Dios insistí tanto que lo conseguí y menos mal, porque ahora mismo no me imagino trabajando en un bufete y en cambio me encanta mi trabajo y voy todos los días a trabajar con una sonrisa y doy gracias a diario, así que nada, muy contento con eso. Yo me considero, bueno, creativo, me gusta el arte, soy artista a mi manera, pero a lo largo de la carrera me fui dando cuenta de que si bien, como decía, me encanta el arte y lo aprecio y lo consumo muchísimo, pues bueno, tengo dos manos izquierdas y no sé generarlo tan bien, ¿no? No dibujaba tan bien por mucho que insistía, no era el mejor editor, no era el mejor guionista, pero en cambio, bueno, daba buenas notas, apreciaba bien, daba buenas ideas, se me daba bien poner en contacto a la gente que podían trabajar mejor entre ellos y podían hacer un proyecto mejor, se me daba bien organizar, ver los puntos débiles y reforzarlos. Así que poco a poco fui tirando y cogiendo asignaturas un poco más de producción, ¿no? Y nada, cuando salí de la carrera, pues en plena crisis, la anterior crisis, me puse a tirar currículums como un loco porque se me acababa el chollo de la universidad y entre muchos currículums, uno de los sitios a los que tiré fue a Pyro Studios. Me gustaba mucho el Commandos y bueno, era la empresa de videojuegos más fuerte que había en España y internacionalmente también era muy fuerte. Y me escribieron para decirme que si bien no necesitaban ahora nadie en Piro, la misma empresa había creado otra que se llamaba Ilium para hacer películas de animación por ordenador y compartían recursos humanos y me dijeron que necesitaban un perfil, un becario de producción y que a ver si me interesaba. Así que yo nunca hubiese creído que se iba a acabar ahí, pero por supuesto acepté y nada, fui creciendo. Así que mi primer proyecto fue Planet 51. Entré aquí como becario, luego me promocionaron a PA, a Production Assistant, me dieron mi primer departamento, luego me dieron dos, luego tres, me promocionaron a Coordinator, acabó la película, fue una experiencia buenísima, empezamos la preproducción de la segunda película y durante la preproducción de la segunda película, un amigo mío de Ilion, que ya se había ido, me llamó porque estaban haciendo una película en Argentina llamada Futbolín, Metegol, Underdogs en Estados Unidos, en Argentina, con el reciente ganador del Oscar, Juan José Campanella, acaba de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por El secreto de sus ojos, a los que no lo hayáis visto, un peliculón. Y bueno, yo en ese momento, para mí Campanella era de los directores más en forma del mundo, me parecía buenísimo y me parecía súper interesante que fuese a hacer su primera película de animación. Y bueno, el reto era muy grande porque no solo él iba a dirigir su primera película de animación, sino que teníamos que crear un estudio de cero en Argentina para ser capaces de hacer esta película, ¿no? Así que nada, allí que una vez me lo contaron, tenía muchas dudas de si arriesgarme o no, tenía un trabajo estable en Ilion, pero bueno, me hicieron el Inception y ya estaba pensando en eso, yo estaba en mi día a día en Ilion, no podía parar de pensar en este proyecto, así que al final decidí dar el salto y cruzar el Atlántico y irme a Argentina a dirigir esta producción. Cuando llegué allí
pues nada, llegué y era una antigua juguetería, tenían 3 ordenadores, un portátil, gente tirando cables por el suelo y bueno, pensé que era el mayor error que había cometido en mi vida. Luego resultó que nada más lejos de la realidad, una experiencia única y que no cambiaría por nada. Y nada, pues estuvo muy bien, aprendí muchísimo, tanto del equipo, profesionalmente y de Campanella como director. Estando allí no hubo un momento que, bueno, ayudé de freelance en una serie de animación 2D, también aprendí un poco de series de 2D porque solo había hecho 3D. Ayudé también produciendo un par de videojuegos en una empresa argentina que me pidieron ayuda, así que ya ahí empecé a toquetear un poco otros ámbitos que no eran solo películas y no solo 3D. Estando allí me llamó Sergio Pablos, a quien había conocido en Futbolín, porque él había ayudado en la dirección de animación y parte de su equipo, como era una coproducción española-argentina, había animado 20 minutos de la película desde España y me llamó para decirme que había vendido una historia suya a raíz de que había vendido Gru, mi villano favorito, a Universal. Pues su nombre había empezado a ganar peso en la industria y le vendió a Chris de Faria la idea de Smallfoot para producirla y hacer una película. Y nada, la iban a hacer allí en Spa, en Madrid, y me llamó para que llevase la producción. Sergio y José Antonio, que había sido José Antonio Rodríguez, que había sido mi jefe y mentor en Plan 51, y él era el head of production del estudio, me llamó para llevar este proyecto. Así que me volví a Madrid y empezamos a trabajar en Smallfoot juntos. Fue una aventura buenísima y muy interesante. Y nada, mientras hacía la producción de Smallfoot y durante un parón, me contactó un productor peruano afincado en Miami para decirme que había comprado los derechos de Condorito. Para los que no lo conozcáis, es el cómic más vendido en la historia de Latinoamérica, más que Mafalda. Y querían hacer una película de calidad. Entonces, bueno, quería alguien que llevase la producción, buscó en los créditos de la película de animación más importante que se había hecho en Latinoamérica, que era Futbolín, me encontró a mí y me contactó por LinkedIn directamente, ¿no? Para los que crean que LinkedIn no sirve para nada, a mí me consiguió este trabajo. Y nada, pues le dije que en ese momento no podía mudarme, que estaba involucrado, pero le ofrecí hacer asesoría de producción de esta película, así que, bueno, estuve metido de principio a fin, un poco más como asesor externo y director de producción freelance, pues desde el desarrollo del proyecto y la idea hasta el final. Bueno, cuando estaba en Smallfoot y en Condorito, me llamaron de Ilion otra vez y me dijeron que habían empezado a hacer una película con Paramount Animation que se llamaba en ese momento Amusement Park, luego tuvieron que cambiar el nombre por derechos. Y bueno, pues en Smallfoot yo me tenía que ir a hacerla, en teoría iba a ser en Animal Logic en Australia, mi mujer estaba embarazada, yo me había ido de Ilion con mucha pena porque era mi primera empresa y esta me pareció una oportunidad magnífica para volver a mi casa y hacer otra película de gran calidad. Estando ya al final de la producción de Wonder Park, me ofrecieron la posibilidad de unirme a una startup llamada Future Lighthouse, un estudio de realidad virtual con oficinas en Madrid y en Los Ángeles. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Siempre me habían gustado mucho los videojuegos, la tecnología. Ya os digo que en Argentina empecé a hacer un poquito de eso, así que, bueno, me llamó muchísimo la atención. Siempre he sido un poco culo inquieto, quería aprender a hacer más videojuegos y sobre todo aprender de este nuevo medio que era la realidad virtual. Me llamaba mucho la atención cómo hacer narrativa, cómo contar historias con la realidad virtual y esa sensación de ser punta de lanza, de abrir camino, ¿no? y de aprender a hacer cosas nuevas. Así que con mucha pena, pero con mucha ilusión, me fui a Future Lighthouse, donde hicimos proyectos como Snatch, un videojuego para PlayStation 4, Oculus, basado en la serie basada en la película de Snatch. Hicimos un videojuego El Ministerio del Tiempo. Hicimos un mediometraje llamado Melita de animación, pero de realidad virtual y en tiempo real porque era interactivo. Hicimos Campfire Creepers, que es una serie del director
de terror Alex Saja, el director de Las colinas tienen ojos, Piraña, etcétera, que era pues, realidad virtual pero de imagen real. Ahí conocí a Freddy Krueger, el actor, fue muy intenso, rodamos 3 semanas en un bosque, nunca había hecho imagen real, aprendí muchísimo. Hicimos también In the Cloud para Sony, basado en una película de Sony, era una experiencia de realidad virtual. Rey, una idea nuestra, que era un corto 3D con una parte, un corto de imagen real con una parte interactiva al final, un poco videojuego. Y bueno, he metido aquí Legends of Catalonia, que es un videojuego para PlayStation 4, pero tuvimos que, bueno, lo hice, se empezó con Future Lighthouse y lo acabé ya fuera de Future Lighthouse porque me había comprometido como freelance. Entonces, bueno, antes de que cerrase Future Lighthouse, todavía estaba activo, me llamaron de vuelta de Ilion para contarme que habían cerrado un acuerdo con Skydance Animation para hacer 2 películas y en concreto me querían a mí para llevar la película que iba a dirigir Jorge Blanco, que era el director de Planet 51 y un buen amigo mío, y la directora iba a ser Vicky Jensen, que es la directora de Shrek 1. ¿No? Entonces, bueno, pues otra vez no pude decir que no después de 2 añitos en Future Lighthouse y haber aprendido mucho, pero me parecía que no podía dejar pasar esa oportunidad y tuve que volver. Unos meses después cerró Future Lighthouse, pregunta aquí José por qué cerró. Pues bueno, en ese momento la realidad virtual era el futuro, no el presente. Entonces costaba mucho encontrar fondos. Teníamos un equipo muy talentoso, lo que significa también ser caro. Teníamos oficinas en Los Ángeles y bueno, básicamente se quedó sin fondos. ¿Vale? Oculus decidió centrarse, bajar un poco la calidad de los proyectos, en vez de hacer triple A, hacer doble A. Nosotros solo queríamos hacer máxima calidad y si bien Oculus nos había pagado Campfire Creepers y Melita, pues bueno, si os fijáis, todas, menos Melita y Campfire Creepers, todas las experiencias que hay en esta pantalla eran gratuitas, porque en esa época, y todavía pasa un poco en la realidad virtual, como faltaban cascos, no vendía tanto, ¿no? Entonces sacar un producto que costaba era difícil rentabilizarlo y la gente solía tender a hacer más productos gratuitos y más como marketing, producto transmedia para popularizar bueno, otros proyectos, como en este caso podía ser la serie de Snatch, El Ministerio del Tiempo, Félix, la película In the Cloud. Entonces, bueno, Melita y Creepers eran los únicos que eran proyectos que eran standalone, iban solos y por lo tanto eran los únicos de pago, ¿no? Entonces fueron bien, pero en ese momento la realidad virtual todavía no daba tanto dinero como da ahora, con PlayStation, los cascos de PlayStation ya mucho más implantados y las Oculus Quest que le han dado un buen pelotazo a la industria. Gracias, sí, la verdad es que en Melita estamos muy orgullosos. A mí me encanta de vez en cuando otra vez a darme una vuelta por ahí. Bueno, entonces, después de presentarme, y perdón si ha sido un poco largo, este es un poco el título de la charla, ¿no? Es la producción creativa, con símbolo de interrogación. Esto es una pregunta que yo creo que no sé cuántos la harán en alto, pero es una pregunta que surge mucho, mucha gente se la hará, porque hay un poco una imagen, gracias a Dios, cada vez menos de que la producción, bueno, es un poco más organizar, poner orden y no tanto una tarea creativa. Tradicionalmente, producción ha podido tener mala fama y tiene razón, ¿no? A mí Sergio Pablo siempre me contaba que cuando trabajaba en Disney, en Hércules, en Tarzán, a la gente de producción de Disney o a cierta parte les pagaban por objetivo, dependiendo de sus animadores cuántos segundos aprobasen, ellos cobraban más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que producción no paraba de apretar a los animadores para sacarse más segundos y por lo tanto cobrar ellos más. Entonces les conocían como los del látigo, ¿no? Y yo creo que de ahí viene un poco esa sensación de que producción son los del látigo, es el malo y tal, ¿no? Gracias a Dios eso ha ido cambiando con los años. Ya obviamente no se paga por lo que hacen tus artistas, sino por tu valor y lo que aportas a una producción. Y bueno, pues, por ejemplo, yo recuerdo cuando entré en Planet 51 que a producción se le conocía como el departamento de las parejas de, ¿no? Le llamaban. ¿Por qué? Porque entraba un artista muy bueno
decía, oye, por cierto, mi pareja no tiene curro, tal, no sé qué, a ver, bueno, sí, seguro, venga, de producción, sí, total, desordenar, tomar notas, no sé qué. Pues bueno, pues al final esto provocaba que no se pusiese tanto en valor a la producción y siempre se habían hecho un poco las producciones cuando tienes poco dinero o tienes que recortar, pues creías que recortabas de producción y oye, lo organizamos entre nosotros y nos gastamos el dinero en más artistas, en más potencia. Poco a poco se fueron dando cuenta de la importancia de producción, de que tener producción te sale más barato, hace que todo fluya más eficiente, que todo vaya mejor, la gente esté más tranquila, tenga más tiempo para dedicarse a lo que mejor saben hacer, que es el arte. Y poco a poco fue cambiando eso, ¿no? Fuimos entrando también en Ilion gente que habíamos estudiado producción audiovisual, que habíamos estudiado cine, que teníamos vocación y fue cambiando poco a poco esa imagen, ¿no? Fue un cambio de generación y una profesionalización a la cual también este máster de dirección de producción de animación que hemos empezado fue a raíz, fue una idea que tuvo José Antonio y que yo siempre he apoyado, que era empezar a formar gente de producción desde cero, ¿no? Que haya formación de verdad de muchas horas y no solo cursos o charlas sobre producción. Es algo que nos pasa mucho. Yo, por ejemplo, para mi equipo tengo presupuestado 25 personas de producción, otras 25 en la otra película, otras 25 en la tercera película. Y nos cuesta muchísimo encontrar gente, porque o bien se ha tenido que formar ellos o ser autodidactas, o si no los tienes que formar tú y es un gasto de tiempo terrible. Todos los profesores del máster opinan como yo y por supuesto les parecía esto un win-win, ¿no? Decían, vale, pues formamos a la gente, encima les formo como yo quiero, con lo que yo he aprendido y luego me los llevo a mi empresa y a mi equipo de producción, o sea que todos ganamos y tengo que dejar de buscar gente que todavía no sabe producción y tengo que formar, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la respuesta a la pregunta, para mí hay dos áreas. Una es la producción creativa. Está la creatividad, como se puede entender, aportar al producto audiovisual. Y ahí la respuesta es sí. A mí algo que me hace sentir muy orgulloso es que, por ejemplo, Jorge Blanco, director de la película, me pide estar en las reviews y hay muchas reviews que si no estoy no voy porque tiene en cuenta mi opinión, puedo dar notas, que Sergio Pablo, siendo producción, me invitase y quisiese que estuviese en todas las sesiones de brainstorming, en todas las reviews, porque, bueno, aquí esto es una obra colaborativa y todas las ideas son bienvenidas y se dicen con respeto y desde la humildad. Entonces, bueno, muchas de las ideas que he dado en todos mis proyectos están en el proyecto final siendo de producción, ¿no? Hay que darlas, pues como os decía, con humildad. Algo que me dijo una persona que valoro mucho es que siempre hay que preguntar la opinión de abajo hacia arriba en la jerarquía. Si tú vas a una review y lo primero que le preguntas es al director qué le parece algo y dice que le encanta, si luego preguntas a alguien que está abajo en la escala, a un PA, a un artista raso, qué le parece, pues hay que tener muchos bemoles para decir que no te gusta si el director ya ha dicho que no, ¿no? Entonces, yo sí que recomiendo ir preguntando de abajo hacia arriba para que puedan decir su opinión sin estar influenciados a tener miedo de llevar la contraria a alguien que esté más arriba y te dé un poco de cosa. Y la otra vertiente de la creatividad, y que me voy a centrar un poco más, es que para mí un productor es muy creativo en tanto en cuanto a las soluciones que aporta para lograr que un proyecto se lleve a cabo en forma y en tiempo y en dinero, ¿no? Y voy a poner varios ejemplos de esto, pero lo que es indudable y nadie te puede cuestionar es que sin el equipo de producción una película, un videojuego, un corto, una serie, no se podría hacer. Y bueno, o se haría costando 8 veces más, tardando 9 veces más. Entonces, todas esas soluciones, todo lo que aportamos, a mí me parece un trabajo muy creativo y tenemos constantemente muchas ideas que nadie nos ha inculcado y que se nos ocurren y en muchas ocasiones acaban o salvando el proyecto o dándole un impulso muy fuerte o mejorando unas fricciones entre creativos que hay muchas que quizá hubiesen hecho explotar el proyecto de no ser por esas ideas, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos, o con lo que quiero empezar, es con el cambio, ¿no? Que la gente a veces siempre piensa que, bueno, un buen productor hace que una película no haya cambios, se cumpla en tiempo, en presupuesto, en calidad, en dinero, se empieza y se cumple el planning de fecha inicio a fecha final, no te sales, o sea que cambiar es malo. Bueno, no, cambiar no es malo, ¿no?
Cambiar es parte del proceso creativo y hay que aceptarlo también como productor y hay que aportar y hacer que ese cambio impacte lo menos posible, pero a la vez tienes que entender que sin cambio posiblemente tu obra sea peor, ¿no? Entonces, bueno, los cambios son caros, pero más caro es no cambiar algo que no está mal. Y otro ejemplo que me daba Sergio Pablos, que a mí me gusta mucho, es Atlantis. Supongo que conocéis esta película. A mí personalmente me gusta mucho, no solo por la historia que siempre me ha apasionado del mito de la Atlántida, ya desde que lo mencionó Platón, sino bueno, por los diseños, con Mike Mignola aportando, y me parece que es una peli de aventuras muy chula, pero bueno, no fue muy bien. Y Sergio siempre la señalaba como la primera película de Disney que acabó en tiempo y en presupuesto, ¿no? Acabó perfecta. No hubo demasiados cambios, no hubo demasiadas salidas de presupuesto, hicieron una gran fiesta de celebración en Disney precisamente por haberla acabado en el tiempo y en el presupuesto establecido, pero fue un fiasco en taquilla. Entonces, bueno, lo pone como ejemplo de que no por acabar en tiempo y en forma, luego la película puede no acabar siendo el éxito que esperabas, no ser la obra que quede para los anales de la historia, ¿vale? Y otro ejemplo contrario, también para dar un poco el otro punto de vista, es Toy Story 3. Toy Story 3, si habéis leído Creatividad S.A., el libro de Ed Catmull, cuenta que es la primera película de Pixar que también acabó en tiempo y en presupuesto, ¿no? Y contaba que estaban muy preocupados porque iba demasiado bien. Estaban ya, pues bueno, Pixar había cogido rodar, llevaba muchas películas, muchos años, tenían todo muy depurado y bueno, pues resultó que esta fue la primera historia que desde el principio tenía bastante buena forma, fue evolucionando, hubo cambios, pero nada drástico y no se salieron demasiado al presupuesto, pues tuvo un poco de cambios de presupuesto, pero normalmente con la contingencia lo cubrieron. Y hubo un momento a mitad de película, a 3/4 de la película, que se empezaron a preocupar porque decían, oye, ¿qué está pasando? Llevamos 15 años haciendo esto y es la primera vez que vamos bien. O sea, quizá estamos haciendo algo mal y por eso vamos bien, ¿no? Quizá la peli no va a ser buena. Y luego resultó ser, pues nada, que a pesar de acabar en tiempo y en dinero, es una de las pelis más valoradas de Pixar, para mí de las mejores, y salió genial, ¿no? Y cumplió tiempo y dinero, o sea que no me entendáis mal. Es difícil, pero se puede hacer una película que sea buenísima y que tampoco te salgas demasiado ni del tiempo ni presupuestado, ¿no? Ni del presupuesto. Otros dos ejemplos para que veáis por qué el cambio es necesario o es parte inherente de lo que hacemos, y también va un poco en coalición a John Lasseter, que es con la persona que estamos trabajando ahora en Skydance. Es que estas dos películas, que supongo que conoceréis todos, Up y Monstruos S.A. Up, al principio la película iba no sobre Carl, un viejo, y este niño que se montan en una casa, que la levantan con globos y se van por ahí de aventura, sino que era una historia sobre un rey que tenía un castillo, un reino en las nubes y tenía dos hijos que se llevaban fatal entre ellos y querían heredar el reino, y era una serie de peleas entre ellos y como el padre intercedía, ¿no? O sea, nada que ver. Y Monstruos S.A. era una película sobre un señor de 50 años que le iba muy mal en el trabajo y estaba muy, muy depresivo y tenía mucho miedo a los monstruos que le daban miedo de pequeños, que se habían hecho realidad y vivían en el armario de su casa en el mundo real, ¿no? Imagínate si algún productor hubiese dicho que no, que había que acabar en tiempo, en dinero, que esa era la idea que tenían y que había que llevarla hasta el final. Que dos grandes películas nos hubiésemos perdido, ¿verdad? Por negarse al cambio simplemente por acabar en tiempo, en forma y en presupuesto, ¿vale? O sea que esto es lo que hay. También las películas que estamos haciendo ahora mismo en Skydance, Lucky y Spellbound, han cambiado radicalmente. De lo que era la idea original a lo que es ahora no tienen nada que ver y nadie tiene duda de que han cambiado a mejor, ¿no? Entonces nos está llevando tiempo, nos está llevando más dinero del planificado, pero creo que todos los que estamos trabajando en las películas somos conscientes de que estamos haciendo unas películas buenísimas que son mucho mejores de lo que eran en su idea original o embrionaria. La tentación del no, o el ejemplo de los palitos del helado, ¿no? La tentación del no es lo que te digo, que es a veces lo que te sale como productor y que tú sientes que es tu responsabilidad. Te viene el director y te dice, esto que ya había probado y que está al final, lo quiero cambiar. No, ya lo has probado, te
jodes, esto es lo que hay, ¿no? Hay que pensárselo muy bien y no creo que sea tampoco la labor del productor decir que no por no, ¿verdad? Para mí la idea es negociar y participar y ser creativo y participar con el director y con el equipo que lidera esa película a nivel creativo. El ejemplo del palito de los helados nos contaba John que es un método que empezaron a usar con Brad Bird en Los Increíbles, ¿no? Un Ratatouille, ahora no me acuerdo bien. Pero básicamente a un director pues es difícil hablarle de dinero, mostrarle Excel y tal, ¿no? Entonces lo que hicieron fue coger palitos de polo, de helado, y cada uno de esos palitos representaba una unidad de trabajo, una semana de trabajo que en la industria le llaman workweeks, ¿no? Entonces le decían, mira, tu presupuesto actual tienes estos 120 palitos de helado para efectos, estos 240 para animación, estos para tal, y cada vez que él quería un cambio, le decían, yo no te digo que no, lo único que te digo es que elijas qué palitos quieres poner ahí. Tienes 20, lo que pides te cuesta 40. Coge 20 que te faltan de cualquier lado de la película y ponlos ahí y lo hacemos, ¿no? Entonces es una idea que tuvo el director de producción y que me parece muy creativa, para empezar, de no tener al director en contra, de hacerle partícipe y consciente del dinero que cuesta y de lo doloroso que es trabajar, los puntos de karma que es para el equipo hacer cambios, tirar algo que han trabajado muy duro, y que él también participe y sea parte de la solución, ¿no? Entonces, pues igual decidía, vale, pues ahora quiero hacer esta secuencia que tiene efectos y se caen los hijos y la madre en Los Increíbles al agua y por lo tanto se les moja el pelo, que nunca lo hemos hecho, y no hay dinero para hacerlo, pero a cambio pues quito esta explosión y estos personajes extra que quería meter en esta otra secuencia y muevo ese dinero, esos palitos de los helados de aquí a allá. Entonces, bueno, es un ejemplo que siempre me ha gustado y que la verdad es que desde que me lo contaron lo he usado en todas mis películas y siempre me ha dado un gran resultado, y es una buena manera de involucrar al director, y me pareció, bueno, una idea que tuvo el director de producción súper creativa y que ha demostrado ser un éxito, que a día de hoy siguen usando en Pixar y en muchos estudios, y lo dicho, fue idea del productor, ¿vale? Por ejemplo, haciendo la serie que os comentaba de Campfire Creepers, hubo un momento que Alex Aja, el director, cuando ya estábamos a punto de rodar y entrar ya en el bosque, teníamos a todos los actores, dijo, he hablado con Freddy Krueger, con el actor de Freddy Krueger, ¿no? con Robert Englund, y está dispuesto a entrar. Nuestro presupuesto era de 1.200.000, creo, dólares, y bueno, pues él quería llevarse un gran pellizco y todo el presupuesto estaba distribuido, así que nada, me senté con él y dije, Alex, yo entiendo lo que aporta el proyecto Freddy Krueger, yo quiero tanto como tú que entre, pero este presupuesto está cerrado con Oculus, no tenemos casi margen y hay que guardarse algo de contingencia, sobre todo en un rodaje de imagen real, porque nunca sabes lo que va a pasar. Así que vamos a sentarnos tú y yo y vamos a decidir qué recortamos para hacer hueco para tener a Freddy, ¿no? Y bueno, fuimos eligiendo qué hacer, qué planos quitar. Había un plano muy caro que implicaba una grúa, quitamos eso y un par de cosas más, y hicimos el hueco presupuestario para meter a Freddy Krueger y darle un impulso no solo artístico, sino a nivel comercial al producto, a la obra final, ¿no? Os quiero poner también un ejemplo de Melita, o sea, de Moana o Vaiana, dependiendo del país, siempre me lío. Supongo que muchos la habréis visto, igual otros no. Es una película que a mí me gusta mucho, los directores de La Sirenita. Y no sé si recordáis esta secuencia, la secuencia de los Kakamora. Esta película no era así, ¿vale? Esta historia me la contó la jefa de producción de Moana y me gustó mucho porque representa un poco lo que os estaba contando. Y, y también tuvieron una idea creativa muy buena para solucionarla, ¿vale? Entonces, esta secuencia os voy a poner un poco, no entera. Decidme, por favor, si lo veis bien en vuestra pantalla. Bueno, voy a pasar un poquito para que veáis la complejidad de la secuencia, que es mi punto, ¿no? O sea,
agua, que es una de las cosas más caras en animación, crowds o masas, que es carísimo, mirad el agua, los efectos, acción, cámaras en movimiento. Es una película que cuando la ves cualquier productor se echa a temblar de lo cara y de la complejidad que puede ser. Esto puede ser millones, meses, personas de trabajo. Es una auténtica pasada. Pues bueno, imaginaos, ¿no? Al principio esta secuencia no tenía nada que ver. Era en tierra, era en una isla, los Kakamora estaban en una isla y bueno, pues llegaba allí Moana o Ayana y nada, le robaban también la piedrita esta y ella tenía que recuperarla, pero era obviamente muchísimo más simple, ¿no? Entonces me contaba la jefa de producción que imaginaos, de repente un día que tenían una secuencia que entraba dentro del presupuesto y de lo que tenían planificado y la tenían en storyboard ya hecha, nos la puso en Animatic, iban a entrar a producirla, de repente le viene el director un día y le dice, joder, un tío de storyboard me ha enseñado esta idea de que los Kakamora en realidad viven un poco medio Waterfall, Waterworld, medio Mad Max y viven en realidad en unos barcos ciudad gigantes, entonces, bueno, pues va Moana y le roban, chocan estos barcos. Entonces, claro, me contaba que sí le iba poniendo la cara blanca a la pobre jefa de producción diciendo, pero estamos locos, esto no podemos hacerlo, no hay dinero. Me estoy diciendo una secuencia más o menos sencillita que íbamos a hacer en 3-4 meses. Ahora de repente va a necesitar el doble de gente, 3 veces más dinero, mucho más tiempo. No podemos hacerlo, ¿no? Entonces hicieron el famoso truquito de los helados. ¿Y qué pasó? Pues que los Kakamora al principio eran parecidos un poco a los Trolls, la película de DreamWorks, eran como con un pelo muy largo, con caras, una especie de gremlins o trolls. Y bueno, para los que sepáis un poco de animación, eso pues es caro a nivel de que tienes que crear muchos personajes, tenían telas, hojas, tienen que tener simulación de pelo, hacer todo el peinado, el grooming, todos los faciales, el rigging de los faciales, los blend shapes, mucho trabajo básicamente de modelado, de rigging, de CFX y de simulación. Entonces, pensando cómo podían, el truco del palito de los helados, cómo podían coger dinero o recursos de otros lados para ponerlos aquí y poder conseguir la secuencia que el director quería y que creía que mejoraba mucho la película, a un diseñador, ¿no? Pues también las limitaciones, los límites fomentan la creatividad y se le ocurrió la idea de que fuesen cocos. Y dijo, oye, si son cocos, así no tenemos que hacer muchísimo menos rigging, no tenemos que hacer pelo, no tenemos que hacer simulación de telas, no tenemos que hacer faciales, son directamente todo cocos, que modelamos un coco y le hacemos unas pequeñas variaciones de shading con esta pintura y ya lo tenemos. Entonces, todas esas semanas de trabajo que se ahorraron de animar las caras, de hacer los modelos, de riguearlos, de hacer la simulación de pelos, tanto en assets como en planos, todo eso que se ahorraron lo pasaron a los departamentos que aquí van a necesitar más ayuda, que eran pues efectos, simulación de agua, crowds, layout, y lograron equipararlas, ¿no? Y así lograron tener una que para mí es de las mejores secuencias de la película por el mismo coste, más o menos, ¿no? Y algo que decidieron ahí, y que desde que me lo contó lo estamos usando en todas nuestras películas en Skydance, es la Complexity Chart, que se llama, que también me pareció una idea buenísima. Porque a veces un director no tiene visibilidad de cómo compleja es su película, ¿no? Pues sabe que algo es un poco más complejo, otro es un poco, algunas cosas menos, pero con esto básicamente lo que se hace es que cuando ya tienes una animática o un storyboard de la película, cada supervisor de cada departamento dice cómo de compleja, qué complejidad tiene esa secuencia en su departamento, ¿no? Entonces veis abajo los colores, ¿no? Pues layout es el moradito, animación es el verde, crouch el tal, CFX o simulación de telas y pelo es azul, matte painting marrón, efectos azul oscuro, sin composing o final layout amarillo, lighting azul aún más clarito. Con esto cada supervisor pues va viendo plano a plano y dice, este plano en mi departamento del 1 al 5 es un 5, súper complejo, es un 1, súper fácil. Y cuando tienen la complejidad total de su secuencia, se unen todas en esta tabla y al final, ¿qué te da aquí? Pues cuáles son las secuencias más complejas de la película y cuáles las menos. Y cuando le pones esto al director delante, en el 99% de los casos no se lo espera. Entonces, de repente, se lo pones al director o directora y ve, joder,
La secuencia 1700 Castle es complejísima, jamás lo hubiese pensado que era tan cara y la verdad es que no me aporta tanto, pues es una secuencia graciosilla que a mí me gusta, pero no avanza en la historia y si la quitas la película sigue igual. Por lo tanto, pues oye, puedo prescindir de ella o puedo recortar y no pasa nada, ¿no? En cambio, quizá la 3300 Clark es una secuencia clave, súper emocional, que sin esto la película no tiene sentido y es muy barata. Entonces, esto es una herramienta que también se le ocurrió a la persona de producción y me parece clave. Nosotros la usamos y de verdad que no os podéis hacer una idea de lo útil que es. ¿Vale? Porque te da esa visión global de la película y ayuda al director a decir qué secuencias de verdad son las importantes para él y cómo de cara son y de cuál puede recortar para mover de un sitio a otro, ¿vale? Y esto lo mismo, fue una idea muy creativa de una persona de producción que, bueno, ha cambiado el destino de muchas películas y ha ahorrado un montón de peleas, de batallas, de sobrecostes o de retrasarse en la fecha de estreno. Bueno, otra cosa que también me gustaría contaros es, o bueno, va un poco en relaciones, ¿cuál es el alimento de un productor, no? Pues como dice un buen amigo mío, que es el jefe de producción de otra de las películas que estamos haciendo en LAC y que vamos a dar una mesa redonda en 2 semanas que os recomiendo, Álvaro Figuero, pues dice que los productores desayunamos marrones, comemos marrones y cenamos marrones, ¿no? Entonces, bueno, con esto que os quiero decir, que los marrones se solucionan de manera creativa. Cada marrón es diferente, tú te levantas a la mañana, abres tu bandeja de correo y te encuentras un marrón diferente que tienes que atacar de una manera diferente, intentando que sea lo menos doloroso posible, que la gente esté contenta, que no se peleen entre ellos, que no te duela mucho y de hecho quizá aprovechar ese problema para buscar una oportunidad y salir aún más reforzados o con un mejor producto. Y la única solución para comerte todos estos marrones y que no te sepan mal es, aparte de buena actitud, ser muy creativo a la hora de afrontar los retos y afrontar las soluciones. Os quería dar algún ejemplo de creatividad a la hora de aportar soluciones a problemas de la película. Personales, ¿vale? Os he contado un poco cosas de Pixar, de Disney, de grandes estudios. Os quería contar un poco cosas que me han pasado a mí. En Futbolín, para los que lo hayáis visto, esto de la izquierda era el concepto original de personajes cuando yo llegué a la película. Y este es el de la derecha. El de la derecha es el final, ¿vale? No sé si sabéis apreciar cuál es la principal diferencia, aparte del número de jugadores y tal. No sé si veis alguna diferencia muy obvia, pero bueno, la principal, si os dais cuenta, es que estos personajes, cada uno es un personaje diferente. Son personajes del futbolín, pero son personajes diferentes. Entonces, bueno, era una película que tenía un presupuesto relativamente pequeño, que teníamos una fecha de estreno acordada y teníamos una calidad que queríamos que fuese muy alta y que Campanella no estaba dispuesta a hacer menos, era su siguiente película después de ganar el Oscar. Entonces teníamos que empezar animación sí o sí y directamente no había manera. Los plannings, los schedules, las planificaciones que hacía yo no daban manera. No se podía empezar a animar porque por el tiempo que tardas en modelar un personaje, hacerle los basics, los faciales, tenerlo listo para animación, pues yo miraba el desglose en las secuencias y digo, bueno, quizá podemos empezar esta, que solo tiene un personaje, luego esta otra que tiene un personaje y Amadeo, el personaje principal, pero hay un momento que nos quedamos sin stock, no podemos producir assets, personajes al nivel que exige la producción para que animación pueda. Y bueno, un ejemplo creativo que surgió es que, bueno, si los jugadores de futbolín, no sé si habéis visto la película, son todos iguales, o deberían ser todos iguales, es una mesa de jugadores de futbolín que Amadeo, el protagonista, simplemente tunea o modifica, pues a uno, al Beto le pone un estropajo, al Loco le pone unas cuerdas, el Wing es el original, al Malpariti le pone un poco de felpa recortada, al Pulpo le pone una gorra y ya está, al cordobés le pone una esponja, el ruso también era una esponja. Pues fuimos a hablar con Juan, con Campanella, y dijimos, oye Juan, ¿tú tienes algún problema en que los personajes sean básicamente iguales? O sea, sean los mismos personajes, pero se les cambie los add-ons, lo que le ponemos.
Y dijo, no, no, de hecho me parece mejor. Yo había probado esto de aquí a la izquierda porque me parecía guay, no sabía lo que suponía, pero si a vosotros os viene bien, de hecho a mí me gusta más, me parece más realista y tiene más coherencia. ¿Qué pasó? Que en cuanto Juan nos compró esa idea, de repente teníamos a 22 personajes de golpe. Al hacer uno, con hacer ese ya tenías a los demás. Entonces pudimos empezar a animar casi 22 secuencias, 22 minutos de película, usando siempre al Wing y poco a poco luego le reemplazamos. Como era el mismo personaje, con la animación ya final ya probada, en cuanto ya nos daba tiempo a ponerle aquí arriba bueno, pues sus modificaciones, los íbamos reemplazando, mitad de la producción, mitad de la secuencia, porque no era un cambio para los animadores. Pero pasamos de tener que hacer 22 personajes únicos a con hacer uno, de golpe teníamos 22 personajes. Entonces es una solución que si no lo hubiésemos hecho, esta película directamente no se podría haber hecho, hubiese tenido un coste terrible, no se hubiese estrenado a tiempo. Pero bueno, fue para mí una solución muy creativa que nos solucionó la papeleta, la película. Encima el director estaba más contento y aportaba más credibilidad a la película y bajaba la cantidad de trabajo. Esta no es mía, pero también me pareció muy curioso en una charla de SIGGRAPH que dieron sobre Toy Story 4, no sé a quién conocéis, si conocéis, perdón, la película, si la habéis visto, pero Gaby, el personaje, al principio era rubio. ¿Qué pasa? Que los personajes rubios reflejan mucho más su pelo y con un motor de render de ray tracing lo que hace es, bueno, que refleje más y es más caro el lighting. Y directamente dice, pues un momento dado que al director de producción dijo, joder, y si le preguntamos al director a ver si puede no ser rubia, no, no, ¿qué dices, loco? Los concepts son rubios, ¿qué vas a hacer? Se fue y le dijo, oye, nos sale súper caro que sea rubio, ¿puede ser morena? Y el director dijo, sí, claro, me da igual. Entonces, bueno, esas ideas o ese impulso de preguntar, de pelearlo, de no tener miedo, que logró que la película, por mucho que fuese Pixar, no me acuerdo de las cifras, pero redujo la cantidad de tiempo de render una barbaridad. Otra cosa que me gusta mucho es el Could Be Better, TBB o Nice to Have, que es una idea que también se le ocurrió al equipo de producción en Plan 51, que es básicamente cuando un director te pide cambios, que pasa todo el rato, decirle que si no es básico y fundamental, lo pongo en la lista de CBBs y lo vamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hago ahora mismo, pero tú tranquilo que lo apunto y no me lo pierdo. Y esto está aquí apuntado y es un cambio que sé que tú como director o directora quieres hacer y estará aquí apuntado y lo hacemos en cuanto podamos. Entonces, igual, si en un momento dado un departamento se queda sin trabajo, tiene un momento de impasse, tiene un gap, puedes ir a tu lista de CBBs, ordenar por departamento, por prioridad y te pones a hacer esos pequeños cambios. Luego la realidad es que se hacía igual el 20-30% de lo que tú metes en una lista de CBBs, pero al director le da una tranquilidad de que eso está apuntado, está en una lista, cuando quiera puede ir y pelearlo. Pero luego la realidad es que haces muy poquito. Entonces no le estás diciendo un no, que no hay nada que enfade más a un productor, le estás diciendo, vale, pero todavía no. Y tranquilo, pero lo guardo en este cajón, lo puedes ver cuando quieras, abres el cajón y ves que tu cambio está aquí. ¿Qué pasa? Que cuando tú luego tienes tiempo, perspectiva, pasa el tiempo, te pones a revisar estos TVs con el director y dices, a ver, joder, pues esto ni me acuerdo de pedirlo, no hay que hacerlo. Eso pasa una cantidad brutal de veces, muchas más de lo que os imagináis. O que al final te vas quedando sin tiempo, tiene que elegir y dice, pues mira, esto la verdad es que en su día me parecía muy importante, me gustaría hacerlo, pero si tengo que elegir entre cambiar la escala de los elementos para que sea más realista o que las nubes se muevan un poquito y que el balón se clava en el piso, prefiero que el balón no se clave en el piso, en el suelo, que es esto muy, muy duro, ¿no? Entonces, esto para mí es otra idea que tuvo el equipo de producción y que he usado en todas las películas y me parece fundamental. Te ahorras una cantidad de dinero, tienes al productor mucho más tranquilo, no se te escapa nada y te da la opción de verlo con perspectiva a la de un tiempo y ver que igual algunas cosas que si hubieses hecho del tirón, directamente el director os había olvidado o ya no le importa, no ha cambiado su perspectiva de la película, ¿vale? Y luego un poco, bueno, el think out of the box a la hora de pensar ideas creativas para solucionar problemas. Para mí es muy importante y eso para mí es la definición de creatividad, que es el think out of the box, ¿no? Pensar desde fuera, ser creativo a la hora de aportar soluciones. Un ejemplo claro es cuando estamos haciendo Smallfoot y empezamos a trabajar en el teaser de Klaus, que lo tenéis en YouTube y muchos habréis visto.
esto era algo súper novedoso y que Sergio, pues bueno, quería hacer algo que no se había hecho nunca. Se había hecho el corto de Disney de Paper, se había hecho algunas cositas, pero pensar en hacer una película de 2D y medio, como le llamábamos en aquella época, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer el tráiler, pues, o el teaser, perdón, veíamos que es que hacer una película así iba a ser imposible. Entonces hubo que tener muchas ideas muy disruptivas sobre cómo abaratar el coste y cómo hacer que eso fuese viable a la hora de pensar en una película de 90 minutos. Desde pintar las luces o iluminar en compo o poner a Marchin, que era uno de los directores de arte y que ha sido uno de los directores de arte, que era un artista, a aprender nuque y herramientas que no tenían nada que ver con su perfil al ser mucho más artísticas para encontrar soluciones a todos estos problemas, ¿no? Y al principio parecía una locura y un coste de oportunidad. ¿Cómo vas a tener a uno de nuestros mejores concept artists aprendiendo una herramienta totalmente técnica? Bueno, pues eso en parte dio muchas de las claves que fuese viable hacer la película que habéis visto estas navidades en vuestras casas. Otro ejemplo, y me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ser un poquitín rápido, es la render farm que teníamos en Condorito. Era una película que, bueno, tú calculas, dura 80 minutos, 60 segundos por minuto, 24 frames, 115.200 frames, a 2,5 horas el frame de media por calidad y renderizas, pues imagínate, 3 veces cada frame, entre fallos, diferentes departamentos, etcétera. Pues bueno, comprarlo nos salía a $500,000. Usar una render cloud, la más barata que había, era $432,000, carísimo. Aparte no nos gustaba nada la idea de hacer render cloud, pierdes mucha capacidad. La red de internet en Perú no era tan buena, enviar los paquetes, recibirlos. Así que una idea que tuvimos, y fue muy think out of the box, un día Ramón Giraldez, un gran amigo mío, tuvo esa idea y dijo, oye, todas estas farms que los grandes estudios, cuando compran nuevas, ¿qué hacen con las antiguas? Y investigando, descubrimos que se venden, refurbis, ¿no? De segunda mano, digamos. Así que encontramos un distribuidor que nos vendió muchísimos más nodos de los que habíamos presupuestado. Aquí habéis visto el 80% de nodos que estábamos presupuestando. Pues compramos 80 nodos primero y luego 48 nodos después por $109,000 en vez de por $500,000. 5 veces menos. Esto era la misma potencia de fan, quizá le faltaba un poquito de RAM, era un poco menos tecnología punta, pero eran $400,000 de diferencia que luego pudimos gastarnos en más cosas. Y luego el bonus track, esto también fue idea mía de producción y que nos aportó muchísimo. Es que un día, pues bueno, estaba, no me acuerdo, esto fue en Futbolín, estaba algún artista que no llegaba, decía, no llego a review, no llego, no hay tiempo de farm, estábamos dándole todas las máquinas que podíamos, parando otros trabajos, no llegábamos, y no sé qué pasó, que alguno, no sé si algún artista estaba enfermo y otro de vacaciones, y dije, joder, y estas 2 o 3 máquinas que están aquí sin usar, bueno, sí, pues podemos tirar trabajos ahí también, ¿no? Y entonces me puse a pensar y dije, joder, pues si empezamos a usar, si hablamos con recursos humanos y cada vez que alguien se ponga enfermo, se coja días de vacaciones automáticamente, Render Wrangling coge sus máquinas y las mete dentro de la farm y todas las noches hacemos lo mismo, pues creamos un script que todas las noches reseteaba los ordenadores, porque los artistas son un poco desastres y muchas veces se les olvidaba apagarlos y meterlos en la farm. Entonces, de repente, imaginaos, ¿no? Pues todas las noches teníamos 16 horas de farm de 150 equipos extra renderizando cada vez que alguien estaba de vacaciones, que son 22, 24 días al año por 150 artistas, más los días que están enfermos o se cogen media jornada, todo eso es potencia de render que la tenías desaprovechada. Implicó desarrollo de tools y con mucha coordinación entre recursos humanos y producción, pero ahorramos una cantidad de dinero brutal o aportamos mucho más poder de render a la película y por lo tanto más calidad, más iteraciones y más calidad. ¿Vale? Otra idea es la estereoscopía. En ese momento en Latinoamérica la estereoscopía todavía daba mucho dinero en las salas y era una condición de la 20th Century Fox que Condorito fuese en 3D, tenía que ser en 3D sí o sí, ¿vale? Y hacerla en 3D era, bueno, es carísimo, tienes que renderizar todo 2 veces, el ojo izquierdo y el ojo derecho, y luego además pues implica pues, que tienes que tener más equipo, pues en layout tienes que hacer la estereoscopía, en animación tienes que ver que igual lo que se te sale de un frame en una peli en 2D
en estéreo se ve un poco más. Los animadores muchas veces, si no se ve en pantalla, igual está la mano aquí y cortan y no animan la mano, pero luego en estéreo, como cada ojo se abre un poquito más, tiene un poco más de divergencia, esa mano muerta que no habían animado por ahorrarse tiempo, cuando ponías la estéreo se ve y tienes que arreglarlo, ¿no? Entonces implica mucho más equipo, mucha más render farm, ¿vale? Pero, bueno, en teoría tiene mejor calidad. Entonces lo que dijimos es, bueno, pues vamos a hacerlo por compo. Yo me acuerdo que en esa época fue Civil War, la peli de los Vengadores, bueno, era Capitán América 3, y me acuerdo que me quedé en los créditos, lo estaba viendo ahí en Perú y dije, joder, si ya hasta Disney está haciendo conversión, ya ni siquiera ruedan en estéreo real. Y dije, oye, vamos a hacerlo tercerizado y en compo y nos ahorramos un dineral. Eh, Obviamente Fox dijo que nada, que tenía que ser real la estéreo. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a una empresa en Argentina que conocíamos de Futbolín, que nos había ayudado con el 3D, que fue real, pero uno de los trabajadores era amigo nuestro, que nos haga de prueba una secuencia. Nos hizo una secuencia, se la pasamos a la Fox, no le dijimos que era falsa, que era por conversión, y creyeron que era real. Así que hicimos toda la conversión, toda la estéreo de la película por 70.000 euros en vez de, pues, calculé un medio millón que nos hubiese costado hacerla en estéreo real, ¿no? Y luego lo que sí que hicimos es que en los planos importantes, que igual el balón iba a cámara o queríamos forzar la compo, la estéreo, esos planos los hacíamos en estéreo real. Entonces teníamos un mix con aproximadamente un 10% de la película en imagen real. No sé, Pepu, cuánto tiempo hay, porque debería dejar tiempo para preguntas y me estoy tardando más de lo que debería, pero bueno, vamos a seguir un poquito. Luego otra cosa que para mí es fundamental es el plan B. Siempre, 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 siempre tener un plan B. Y los artistas no querrán el plan B, te dirás que el plan B no es necesario, que el plan A va a funcionar, que es el que más les gusta. Pero en producción siempre hay que tener un plan B. Y lo que me hace gracia de esta viñeta es que muchas veces el plan B es tan bueno que casi que prefieres que es el que ocurra, ¿no? Y tengo algunos ejemplos, para hablar un poco de Future Lighthouse. Por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo teníamos que hacer la versión para PlayStation y Oculus Rift, pero también para las Oculus Go y Mobile, ¿no? Entonces la idea era ir haciendo, íbamos haciendo las dos versiones en paralelo y era básicamente coger los assets, los elementos de la versión gorda, digamos, de Play y PC y optimizarlos. Lo que pasa que por cómo es la VR tienes que mantener unos frames por segundo muy altos y es posible que no pases el QA, que no llegues a un mínimo de frames y directamente Sony no te deje sacar el videojuego. Yo iba viendo que nuestro rendimiento no era bueno, pero claro, que te decían los artistas, tú tranquilo, esto lo acabamos solucionando, pero teníamos una fecha de estreno porque salía la tercera temporada del Ministerio muy dura. Entonces lo que hice en mi plan B fue directamente fui a hablar con los artistas encargados de hacer la versión de Oculus Go que estaban optimizando y les dije, oye, ¿cuánto os costaría hacer un punto intermedio? Y optimizar un poquito la versión de alta y dice, nada, una hora más por cada asset. Le dije, pues ir haciéndolo, por favor, y lo fueron haciendo sin decírselo a nadie. ¿Qué pasó? Pues que efectivamente tenía razón y cuando llegamos al momento final tuvimos que usar mucho de los assets que gracias a Dios habíamos ido preparando como plan B. En Melita pasó lo mismo, queríamos ir a por todas y queríamos hacer que la versión de 360 de móvil funcionase también en tiempo real. ¿Qué pasaba? Pues que los artistas decían que sí, que vamos a llegar, esto va a ser la bomba. Llegamos, pero Oculus nos dijo que el Galaxy S6, imaginaos qué tiempo, tenía también que soportarlo. Y el Galaxy S6 lo soportaba el S7 y de ahí hacia arriba, pero el S6 no. Entonces yo en paralelo lo que fui haciendo es cogiendo todo Melita y a las noches le pedí a un artista que, no escondidas, pero bueno, que antes de irse a casa fuese renderizando todas las secuencias en vídeo 360, ¿no? Para tenerlo listo. ¿Qué pasó? Pues que Oculus no nos dejaba, obviamente, sacar en todo menos Galaxy S6, porque casi todo el mundo tenía Galaxy S6 en esa época. Así que al final, para llegar a fechas, tuvimos que sacar la versión de Melita en 360 vídeo. Gracias a Dios, habíamos ido renderizando poco a poco como plan B. Con Snatch, pues bueno, nosotros no sabíamos que los japoneses tienen los ojos más juntitos y entonces ven la estéreo diferente, lo que para nosotros era perfecto. Cuando fuimos a hacer el QA con Sony Japón, que es los que hacen el QA de PSVR, no pasaba la estéreo, y que no lo iban a sacar y teníamos una fecha, lo mismo que tenía que salir con la serie de Snatch. Pues bueno, fui a mirar el contrato y preparé un plan B, que era ir preparando toda la experiencia en mono, sin estéreo, para sacarla primero en mono, cumplir con la fecha a nivel contractual
y luego sacar un update, un parche día 1 que fuese en estéreo, ¿vale? Y bueno, con Campfire Creepers y con Robert Englund, que es Freddy Krueger, otra de las cosas que se me ocurrió es, estábamos en un rodaje, rodábamos con niños, uno de los niños, que era el que además más le gustaba al director, tenía que irse a Málaga, entonces su madre había puesto como condición sine qua non que el niño a las 6 se tenía que ir del bosque porque tenía que ir a coger un ave a Málaga, porque tenía no sé qué, y no podía ir más tarde. Tuvimos un problema con unas tarjetas de memoria, que se perdió una grabación y teníamos que repetir unas escenas con Freddy Krueger, que era el más caro de los actores, obviamente, la estrella de Hollywood que teníamos ahí, y era carísimo, eh, carísimo pedirle que se quedase un día más. Entonces la única opción era que ese día alargarnos y poder hacer sus secuencias ese mismo día, y así no nos cobraba un día más y nos ahorrábamos un pastizal. ¿Qué pasa? Que la madre decía que no, que su hijo no se podía quedar hasta tan tarde y no podía rodar, que lo había dicho. Yo como yo durante el día sabía que la madre era bastante piñón y sabía que no nos iba a dar tiempo a rodar todo por este problema que habíamos tenido, fui pidiendo a un asistente de producción mío que fuese buscando un chofer privado que directamente viniese al bosque a recoger al niño y a la madre y que les llevase a Málaga en coche directamente. Era obviamente carísimo, les llevamos en un Mercedes del Copón, pero era mucho más caro pedirle a Freddy Krueger que se quedase un día más y pagarle las horas extra, ¿no? Entonces, bueno, aquí por supuesto la madre encantada, en vez de nave no tenían que ir en taxi hasta la estación tal, les llevaron del bosque directamente en un coche de lujo a casa y el dinero pues igual era 6, 7 veces menos, ¿no? Entonces, esa creatividad, esa necesidad de buscar planes B, buscarte las habichuelas, tener ideas un poco disruptoras, aunque de primeras puedan parecer muy locas, por si acaso no se cumple el PADA, que muchas veces no se cumple, me parece esencial. Y bueno, para que esto tampoco se alargue muchísimo, igual lo dejamos aquí y damos tiempo para que si alguien tiene preguntas, consultas, dudas, pueda hacerlas. No sé qué os parece, o si de hecho tenéis preguntas o dudas. No sé si tenéis micrófono o tenéis que escribirlo en el chat. Dale, Irene. Y David, muy bien. Ya creía que me iba a quedar solo aquí. Ir escribiendo las preguntas, ¿vale? Según las tengáis directamente y las voy contestando. Irene, creo que te he dado permisos para hablar si quieres. Tiene una profesión bastante estresante. ¿Cómo se lleva eso? ¿Se puedes conectar en algún momento o estás todo el rato buscando soluciones? Es estresante, sí. No te voy a mentir. Estresante en el buen sentido de la palabra, otras cosas no son tan estresantes, pero bueno, pues sí, tienes presión y es estresante. Pues hay que trabajarlo mucho. Cada uno tiene sus trucos. Yo, por ejemplo, me esfuerzo mucho en dejarme mi hueco en la franja de comer, cojo un poco más y eso casi nadie me lo toca y me voy a nadar. Me voy a nadar y vuelvo machacado para sacar eso. Luego intento, pues bueno, yo tengo un trato con mi mujer que veo a la cuadrilla una vez por semana sí o sí. Eh, Luego pues, soy muy consciente y repito muy en alto que estamos haciendo dibujitos, que no estamos curando el cáncer. Cada uno tiene sus trucos, pero bueno, es estresante y hay presión y vas aprendiendo trucos a lo largo de tu carrera para que no te coma por dentro. Hay momentos de la producción que son más estresantes, le echas más horas, pero bueno, es tener mentalidad, intentar que no te afecte demasiado, saber parar cuando tienes que parar. Yo hubo un momento en Argentina que directamente dije que me volvía a España, que tenía que tomar aire, lo dejé en mitad, creía que el mundo se iba a caer y el mundo no se cae. Pues igual iba un poco más lento, pasaba alguna cosilla que tal,
pero la rueda sigue y nadie es esencial del todo, ¿no? Y me fui 2 semanas a España, estuve con mi familia, con mis amigos y volví totalmente renovado. De vez en cuando hay días entre semana que me cojo un miércoles sin venir a cuento y me lo tomo libre, me voy por la ciudad, me quedo en casa yo solo, sin niños, sin mujer, juego videojuegos, veo películas y desconecto del todo. Pero bueno, hay diferentes trucos que van aprendiendo. Eh, ¿Algún libro con más truquitos de estos? Pues no te creas que hay muchos libros y eso es la razón por la que montamos el máster, porque no hay mucha bibliografía sobre producción de nada, Irene. Y bueno, teníamos esa sensación de que se nos quedaba todo un poco como corto, era muy autodidacta, mucha gente contando su experiencia, lo que había aprendido, pero no estaba reflejado. Dijimos, bueno, joder, pues ¿por qué no hacemos un máster y contamos lo que hemos aprendido y todos estos truquitos y nuestra experiencia y formamos gente? Pero es una pena, pero de verdad que no sé recomendarte. Hay libros como el de Creatividad S.A. de Cadmus sobre la historia de Pixar. Eh, si son truquitos para el estrés, pues hay un autor que me gusta mucho que se llama Daniel Carnegie, que tiene muchos libros, pero algunos son especialmente buenos para la gestión de los equipos, la gestión del personal, la gestión del estrés y los problemas. Eh, pero, José, ¿a qué te refieres? ¿A truquitos de producción o truquitos de gestión de estrés? Y luego, a ver, perdón, de producción. Pues el de creatividad sea, pero bueno, es que no es de producción eh, en concreto. Lo que pasa que, bueno, ahí hay cosas que vas aprendiendo. Pero no, libros de producción en sí no hay. O no hay muchos, hay alguno, no me acuerdo ahora el nombre, si lo tengo por ahí, pero está como obsoleto. A mí no creo que merezca la pena que os lo compréis, pero bueno, si me acuerdo luego os pongo el nombre. Creo que es el Creative Workbook of Production. No me acuerdo muy bien. Hay, Javier, si me permite, Sí, sí, claro. igual te refieres hay dos, hay un de Production Handbook y el otro Producing Animation, que es verdad que dos se han quedado muy obsoletos. Especialmente el segundo, ¿no? Van a sacar una edición nueva este año, pero la verdad es que era, a ver, si no sabes nada de producción de animación, pues te puede aportar algo de producción, pero nada, y si no, la verdad es que no aporta demasiado. Y de la parte donde se mete un poquito más a dar una definición que implique algo un poco más técnico es el Production Pipeline Fundamentals for Films and Games, ¿no? Pero realmente de producción al hilo de lo que tú estás explicando, quien preguntaba, José A, que no sé, yo tampoco sabría decir uno, ¿eh? O sea que... Preguntaba David por ahí, Javier, ¿cómo se puede empezar en el mundo de producción? Bueno, sí, aquí leo, perdón. Por grata me pareció que solo entras cuando tienes algunos contactos, haciendo varios trabajos para amigos y compañeros. ¿Qué recomiendas? Bueno, pues mira, te voy a decir la verdad. Cuando nosotros buscamos a alguien de producción para entrar en el departamento, para empezar un poco de cero, de PA, pues al final lo que buscamos es, como no hay o no había formación hasta que empezamos este máster, lo que buscábamos es gente espabilada, que tuviese muchísimas ganas, mucho interés y que por lo menos hubiese hecho algo relacionado. Pues igual que trabajase en producción de imagen real o de videojuegos, pero bueno, ahí habrían empezado en producción. O que, bueno, que fuese un artista reconvertido, que no hay tantos, pero y nada, pues la verdad es que desde que tenemos el máster, pues en vez de buscar gente de cero y formarla, la intención es directamente que a los que les interese incorporarles en el equipo porque ya estarán entrenados y encima entrenados como a mí y a los profesores nos gusta, ¿no? Los mejores del máster, vamos, yo de los 20 y pico que me quedan por contratar no tengo ninguna duda y ya tengo fichados muchos del máster que están destacando que van a acabar en mi equipo y supongo que entre algunos profesores nos acabaremos peleando por ellos. Y bueno, pues nada, y luego es verdad que ¿qué recomiendas si quieres aprender a ser un buen productor? Pues trabajar, trabajar y trabajar. Y para empezar a trabajar, pues bueno, lo que te decía,
si la única formación ahora mismo de verdad buena que existe, yo creo que es el máster, y creo que por eso lo empezamos. Y si no, pues algo relacionado, pues si por lo menos has hecho algo de producción de imagen real o de producción de videojuegos y luego te interesa mucho y en casa averiguas mucho sobre videojuegos o animación, pues es posible que tenemos inteligente en la entrevista que sea un candidato, ¿no? a entrar. Vale, pero bueno, desde luego, yo, si puedo elegir a alguien que ya está formado y me ahorro todo ese tiempo que le voy a dedicar, pues lo prefiero. Preguntaba Iván que la gráfica de Sequence Bits, el eje vertical, ¿qué medida es? Horas, dinero. Nada, es complejidad. Ponemos complejidad del 1 al 5. Entonces tú ves un plano y el supervisor de efectos, si ve que hay fuego y explosiones y es complicadísimo, un 5. El de animación, si ve que es muy emotivo y hay interacción entre varios personajes, es un 5. Si es solo una mano cogiendo una piedra, es un 1. O sea que es una escala, digamos, del 1 al 5, ¿vale? Y se van sumando y van subiendo. Preguntaba Mariana una pregunta curiosa. ¿Cómo mandas un currículum de producción? ¿Cuál es la demo reel de un productor? Siempre hacíamos un poco la broma, ¿no? La demo reel de un productor que es Excel, un vídeo con Excel, projects, tú en una reunión diciéndole a un tío lo que tiene que hacer, tú calmando un equipo. No hay demo reel de producción. Producción es tu currículum y tu entrevista. Sinceramente, yo en producción cuando me pasan perfiles miro el currículum. Si me gusta lo que ha estudiado o su experiencia, le entrevisto y, bueno, pues yo a lo largo de los años he depurado mucho mi entrevista y si hace las respuestas correctas, y tiene interés y me parece espabilado, espabilada, pues aprobar, ¿no? Muy bien. Luego hay dos preguntas sobre películas 2D, que ha vuelto el interés en el 2D, ¿no? Una es el equipo mínimo para producir una película 2D y otra, ¿cuánto cuesta aproximadamente un guión para un largo 2D? O sea, el contratar a un guionista para no muy conocido para un largo 2D. Bueno, en cuanto al equipo, depende del tiempo que tengas. Como los videojuegos, puedes hacerte una película 2D tú solo si tienes 40 años, pero yo diría que una película 2D de calidad media buena, pues no sé si estás de acuerdo, José, pero yo creo que menos de 60, 70 te estás metiendo en un buen lío o vas a tener que reducir bastante la calidad. Pero Sí, a ver, es imposible dar una cifra así. Es como, ¿cuánto tardas en hacer una película? Bueno, en financiarla, en hacerla. Pero así como referencias, a lo mejor Buñuel tenía un equipo de unas 70 personas, Arrugas un poquito, bueno, es que también subcontrataban determinados planos fuera, ¿no? Y entonces, ahí a veces lo que haces es subcontratar parte de la animación a otros estudios, pagas por frames animados o por planos, es complicado. Con un equipo de menos de 50, de 60 personas, es verdad que. Pero ahí, sobre todo, el equilibrio importante es el volumen de trabajo que tengas que hacer, la calidad que buscas, que eso te marca las notas, ¿no, Javier? sí, Y, sí, pero, estoy de pero así, acuerdo. si hubiera que dar un número, pues yo hablaría de los referentes que. No sé si habéis visto Buñuel en el laberinto de las tortugas o Arrugas, pero esas películas tienen equipos de entre 60 y 80 personas. Y luego la pregunta de cuánto te puede costar un guión, ¿no? Aproximadamente un guión para largo 2D, un guionista no tan conocido. Pues no sabría decirte, yo creo que si no es tan conocido, pues no sé, te puede costar desde 20.000 euros hasta cerca de, no sé, 60.000, 75.000. Por ejemplo, para Condorito era un guionista súper conocido y nos cobró 75.000 dólares por hacer el guión de la película. Hay mucho, quizá tienes un guionista que tiene mucho talento, nunca ha hecho una película, quiere dar un salto fuerte o nunca ha hecho animación y le hace ilusión y te cobra muy poco o le enamora el proyecto, pero son preguntas difíciles de responder, la verdad. Yo, sí, no sé, 10.000 euros, 20.000 euros, como poco, yo diría, que sea un periodista, un guionista con más o menos
un poquito de trayectoria, aunque no sea tan conocido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé cuánto tiempo tenemos tampoco, José. A ver, a Catalina. Pues mira, la pregunta de Catalina es buenísima y es una de mis máximas como producción. Otro de los momentos más chorras igual, pero que más orgulloso estoy de mi carrera fue en Wonder Park. Estaba con un programador que ahora mismo está en Weta y estaba hablando con él, estaba haciendo una tool para una distribución de un instancer, para la distribución de vegetación en el bosque de Wonder Park. Y me decía que no se podía, y yo me senté con él, pero como que no, vamos a ver, algo tendremos que poder hacer, y si haces esto. Y en un montón me preguntó que dónde había estudiado 3D yo. Me hizo sentir súper orgulloso, porque yo no sé una mierda, con perdón por el francés, de 3D. Si he modelado algunas primitivas, he abierto los programas por bichear, sé orbitar, pero no sé 3D. Pero una de las cosas que creo que es más importante para un productor es tener un perfil un poco técnico y saber de lo que hablan. Por varias razones. Una, porque si no tienes, lo que dice Catalina, tienes que lograr hablar el mismo idioma que tus artistas. Si un artista te dice, ¿por qué no puedes entregar mañana? ¿O por qué no podemos hacer esto? Y te dice, no, bueno, pues porque la spline no me va, o se me ha fastidiado la RAM, la caché no está bien, y ve que no le entiendes y te lo tiene que traducir a tu idioma, dice, mira, la siguiente vez ni te lo explico, macho, qué coñazo. Y si no te lo explica y no te cuenta sus problemas, ¿cómo diantre vas a ayudar? Entonces es fundamental hablar el mismo idioma que los artistas para que te consideren uno de ellos, para que te cuenten sus problemas y para que puedas ayudar. Y para que no solo puedas ayudar desde un punto de vista fresco y otro ángulo como productor, sino también porque al ser un outsider, para entender un poco del lenguaje y del tema técnico, muchas veces, y me ha pasado y lo he visto muchas veces, se te ocurren soluciones que a ellos no se les habían ocurrido, quizá por su simpleza o por el enfoque diferente. Y de verdad que hemos tenido, pues este ejemplo que os daba de futbolín, si no llegas a saber cómo funciona el sistema de los faciales, los blend shapes, el rigging, jamás se podría haber propuesto, pero si lo entiendes lo suficiente para saber cómo funciona, aunque no sepas hacerlo, serás infinitamente mejor productor. Y de hecho en el máster una de las cosas que al principio a algunos alumnos les sorprendía al principio, o en las entrevistas que hago para admitir alumnos o no, es porque hay tantas horas de asignaturas técnicas, ¿no? Pipeline de animación, pipeline de videojuegos. Joder, a mí qué más me da saber cómo hacer texturas o cómo viajan por el pipeline las cachés, la geometría. Y le digo, ¿cómo que no? Te interesa muchísimo. Porque si no vas a estar fuera, nunca vas a poder crecer. Igual vas a poder ser un PA que toma notas, pero nunca te van a tomar en serio si no vas a poder ir a una reunión y ser un asset válido en esa reunión. Alguien que aporta, alguien a quien le piden consejo. Pues yo vengo hoy de tener una reunión sobre cómo desarrollamos el nuevo pipeline de texturas para tener la calidad que nos pide John, que obviamente quiere calidad Pixar y Disney, y menos mal que estaba y menos mal que se me ha ocurrido, bueno, preguntar una cosa, porque si no nos íbamos a ir a un sistema que para cuando nos diésemos cuenta iba a ser demasiado tarde y demasiado caro. Y bueno, me preguntaba un alumno en un momento, ¿pero para qué me sirve saber cómo tal? Bueno, pues precisamente hoy he tenido una reunión en la que menos mal que sé un poquito de eso. ¿Qué más? Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, Catalina, pero preguntaba si solo con práctica o tendría que estudiar animación. Yo creo que un curso entero de animación es demasiado, pero práctica, ser muy curiosa y sí, igual dar algún cursillo un poco más superficial. Ya te digo, nosotros de las 600 horas que tiene el máster, pues no le dedicamos muchísimas, pero bueno, le dedicamos unas cuantas horas a la parte técnica para que luego sepas entender el proceso, proponer, incluso hacer un presupuesto, una planificación. Si no sabes cómo se mueven los assets por el pipeline y qué requisitos tienen, ¿cómo no vas a poder ni hablar con los artistas ni planificar bien? Pregunta José, ¿cómo es coordinar un proyecto con el trabajo remoto ya que estamos con el coronavirus? Pues complejo, la verdad es que nos hemos tenido que adaptar. He de decir que estoy bastante orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho en Skydance, pero bueno, es complejo. Es complejo, tienes que estar... producción se hace aún más importante, ¿no? Si al final tienes que manejar
gente y al final el objetivo de producción o uno de sus objetivos es que los artistas se dediquen a hacer lo que mejor saben hacer, que es el arte, y les tienes que quitar todas esas tareas que les impiden estar dibujando, ¿no? Si tienes al mejor dibujante del mundo, no quieres que esté haciendo nada que no sea dibujar, ¿no? O lo mínimo posible. Pues es mucho, mucho trabajo de producción. De hecho, el equipo de producción yo he tenido que contratar gente ahora que estamos en remoto porque no teníamos manos. Mucho, mucho gestión de la comunicación. A veces con el escrito se pierde muchísimo. La gente cree que has dicho algo que no. También el coronavirus tiene este estrés de que estás encerrado en casa. Al final están muriendo miles de personas. Es muy duro y a veces la gente explota, tiene altos y bajos emocionales y hay que intentar hablar mucho, hacer muchas videoconferencias, dejar hablar, escuchar a la gente y mucha, mucha, mucha gestión emocional y del equipo. Luego pregunta Catalina si ese máster se puede acceder online. Sí, es presencial y online. De hecho, una de mis alumnas que tiene su propio estudio de animación, que también venía a Live Action y ha montado su propio estudio, es colombiana y lo hace desde Colombia. Otro de mis mejores alumnos, Chema, está en Canarias y lo hace online desde Canarias. Otra de mis alumnas es jefa de producción de imagen real, los jueves tiene rodaje, entonces viernes y sábado viene, pero las clases de los jueves accede online. ¿Qué más? Dada la coyuntura, ¿cómo se están reorganizando los equipos de trabajo en las producciones actuales? ¿El home office resulta efectivo en términos cuotas? ¿Nos cuentas algo más del máster? Bueno, sí, como dicen los americanos, hay un performance hit, que le llaman, que es cuánto baja tu rendimiento. Y baja un poquito. Cuanto más adelante en el pipeline, nuestra película que está en fase más de preproducción lo ha notado menos. Cuanto más adelante estás en el pipeline, en partes más de heavy machine, de más poder de máquina, se nota un poquito más el lag, se nota un poco más la falta de coordinación, tienes que tener monitores color corrected para ver exactamente lo que estás haciendo, que asegurarte que el director está viendo exactamente el mismo color que estás viendo tú, porque estamos hablando ya de cambios al milímetro. Luego vas a ver eso en una pantalla de cine enorme, ¿no? Tienes que tener una atención por el detalle brutal. Entonces, impacta a la performance. De verdad es que la tecnología, yo me acuerdo que un amigo mío que trabaja conmigo en el show, el VFX Supervisor, Oli, que viene de estar 12 años en DreamWorks, me contaba que en DreamWorks hace 5 años hicieron una prueba, porque mucha gente pedía trabajar remoto, y sus cálculos fueron que el performance hit era de casi un 60%. Entonces decidieron no hacerlo. Nosotros estamos calculando bastante, bastante menos. Estaremos en torno al 20%. Y bueno, pues los animadores lo notan un poquito más, los que necesitan sensibilidad de la Wacom o de la Cintiq un poquito más, pero HP, por ejemplo, se ha apuntado muy rápido y ha sacado una actualización que ha mejorado mucho el tema de la sensibilidad de la Wacom en remoto. ZBrush también ha sacado una actualización de su software. Entonces, bueno, toda la industria está virando hacia ahí y el ojo de Sauron se ha centrado en el remoto y estamos dando, la verdad es que unos pasos de gigante en solo 2 meses. Estamos mucho mejor de lo que estábamos el primer mes, no solo por el trabajo de Skydance, sus técnicos y su equipo de producción, sino también por el trabajo de las empresas de hardware y de software. Vale, y luego todo Shotgun descentralizado, supongo. ¿A qué te refieres con descentralizado, José? Nosotros tenemos Shotgun, cada uno puede ascender a su Shotgun, desde luego, pero es que no trabajamos desde casa conectándonos a nuestros ordenadores de la oficina porque por confidencialidad no podríamos, es muy peligroso tener el material en tus discos duros, entonces nos conectamos por VPN a nuestros ordenadores de Skydance, del estudio, y de ahí trabajamos. Entonces, bueno, desde ahí accedemos a Shotgun y trabajamos, accedemos a nuestros softwares, a nuestra render farm, hacemos las videollamadas por Teams y por Zoom. Bueno, no sé qué más preguntaba, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Había arriba, Javier, que nos hemos saltado, yo creo, de Roberto, que decía, para hacer una película 2D, digamos, modesta, ¿cuáles serían los departamentos necesarios que tienen que intervenir? Perdona, Roberto, que no lo había leído. Bueno, modesta, desde luego animación es el más importante, desde luego, toda la parte de arte la vas a necesitar, vas a tener que diseñar los assets, vas a tener que tener el layout, que quizá podrías definirlo o
igual unirlo con animación de alguna manera, depende de lo modesta que sea, que los animadores también decidan las cámaras, lo ideal es que tengas a alguien que haga la cinematografía. El departamento de cleanup, que es una extensión de animación, que es hacer el intercalado de las key poses de animación. Depende de lo modesta que sea. Bueno, al final pues lo puede hacer un animador junior, pero al final no va a dejar de estar intercalando. Necesitas colorearlo y necesitas composición, ¿no? Aparte de, por supuesto, guión, edición, la color correction o el laboratorio al final, que puede ser más modesto, puedes hacerlo en casa con DaVinci, depende de lo modesto que seas, pero yo creo que esos departamentos que he mencionado no te los puedes saltar. Oye, pues nada, muchísimas gracias, Javier. Pues nada, pues no sé si tenéis una última pregunta que queréis hacer. Os ha hablado Javier del máster, que ha puesto por ahí alguien ha puesto José, mi tocayo, hay otro José por ahí, que ha puesto el enlace, me parece, al máster. Si tenéis ahí alguna pregunta sobre el máster, pues contactarnos y escribirnos, ¿no? Pero bueno, más allá del máster, lo importante era pues aprender un poco de lo que es producción, que es un departamento muy poco conocido y sobre todo que muchas veces se confunde con una persona que pregunta, ¿y esto ya? Que es lo más alejado al trabajo de producción, como os ha explicado Javier. O sea que muchísimas gracias a todos y Javier, muchísimas gracias a ti sobre todo también. Nada, gracias a vosotros, ha estado muy interesante, muy buenas preguntas, la verdad. Y nada, voy a moderar una mesa redonda en 2 semanas, que creo que también va a estar muy interesante con Álvaro Figuero, que es el jefe de producción de otra de las películas que estamos haciendo en LAC, en Skydance, que se llama LAC, con José Raluy, que es una leyenda de la producción de videojuegos, que fue productor de videojuegos como en Castlevania, en Mercury Steam, y Tequila, y Laura, que estuvo con nosotros en Ilion y ahora está en Weta por la parte de VFX. Vamos a hablar un poco de las similitudes entre producción de animación de videojuegos y de VFX y cómo, sabiendo de uno, puedes trabajar en las otras y cómo saber de uno aporta y las sinergias. Y bueno, la voy a moderar yo y creo que va a estar muy interesante. Son unos ponentes súper chulos. 2 de ellos son profesores en el máster y de verdad que creo que se va a decir mucho ahí. Como decías, no hay mucho libro, no hay mucha cosa sobre producción de animación de videojuegos, así que yo creo que estas charlas que está montando la UTAD están súper chulas. De hecho, la semana que viene, también da una charla José María de la Puente, que ahora mismo está en Canadá, de producción de VFX, pero él trabajó conmigo en Planet 51, en Futbolín, en Klaus, o sea que también sabe mucho de animación. Es un gran amigo mío y va a estar interesantísima. Por si os ha gustado eso va a ser un poco más de todo esto. Bien, pues nada, hoy un placer, como hemos dicho. Gracias a todos. ¿Cómo acceder a la mesa redonda? Si entráis en la página de UTAZ, ahí tenéis la información de todos los eventos que vamos a hacer y de las mesas redondas de la semana que viene, ¿no? Ahí os podéis inscribir. Y pues nada, buenas noches a todos. Es otra charla de webinar, es un formato diferente, es una mesa redonda. Es una mesa redonda. También, obviamente, no va a ser presencial, no podemos hacerla todos en el mismo sitio, va a ser cada uno desde su casa, pero con un formato en cuanto a tecnología parecido a este, sí. Vale. Igual preguntaba David por la de José María Lapuente, que esa sí que va a ser otra charla de webinar como esta y es la semana que viene. Sí, ¿vale? la Magic. Que va a estar de Magic, que va a estar muy, muy interesante. Y nada, si alguien tiene alguna duda o algo más, en la página de UTAD tenéis mi email y estaré encantado de atenderos, resolveros dudas del máster, ¿vale? O lo que necesitéis. Ha estado muy interesante y la he disfrutado mucho. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero que os haya gustado y que no haya sido muy pelmazo. Muchas gracias.